son 2 puntos. El primero, cuando la persona está activa. Vamos a abordar. Regla general. En este contexto que estamos viviendo, cualquiera sea la causa del fallecimiento del trabajador, cualquiera. El INS pasó una circular que puede ser que se muera por faringitis, que se muera por otitis, que se muera por laringitis, bronconeumonía, neumonía, lo que sea. Aquí no importa la causa de la muerte. Puede ser producto del COVID-19, puede ser producto de un accidente de tránsito, puede ser producto de un accidente de trabajo, puede ser producto de una enfermedad que ya venía padeciendo del trabajador. Aquí, insisto, no importa la causa que genera la muerte. Para el caso del subsidio de funeral. Segundo, cuando el trabajador está activo, no requiere de semanas cotizadas para optar al servicio de funeral, que vamos a hablar que es una caja, o en su defecto, un ataúd. Entonces, estas 2 reglas quiero que usted las mantenga en su mente, de que cualquiera sea la causa de la muerte, la persona asegurada activa tiene derecho al ataúd y tiene de funeral en el caso que no se haga uso de la caja. Y que el requisito para acceder a esta prestación se fundamenta en los artículos 61 al 63 bajo el principio de la automaticidad. Es decir, que no requiere de semanas cotizadas previas al fallecimiento. Dicho esto, entonces vamos a abordar el primer punto referido cuando la persona trabajadora está activa. ¿Qué es activa? Está en planilla, está trabajando, todo normal. Cualquiera sea la modalidad de trabajo, que si es tiempo parcial, que si es el trabajo en la casa, eso ya lo hemos explicado y en esta presentación, cualquiera sea la modalidad del trabajo, siempre que esté activo recibiendo un salario por el trabajo que está realizando. Dicho esto, entonces, analicemos la primera prestación que se llama prestación en servicio o prestación en especie, que es el subsidio de funeral. ¿Dónde está escrito eso? Está escrito en el artículo 82, numeral 7 de la Constitución y también ya en forma específica en los artículos 61 al 63 del reglamento, para que ustedes lo tengan ahí presente. Si al momento de fallecer la persona trabajadora, puede ser que fallezca cualquier día. Si es en Managua, realmente vamos a explicar y también cuando es fuera de Managua. Cuando fallece el trabajador aquí en Managua y fallece, entonces se requiere para enterrarlo, en caso que no sea el COVID, porque en el COVID, allí el familiar no decide nada. Si está en un hospital o en cualquier centro de salud público o privado, allí efectivamente el familiar no está decidiendo a qué hora lo entierra. Ahí le ponen una caja, hacen los arreglos y a cualquier hora del día o de la noche se entierra. Pero si no es por COVID, entonces en esa circunstancia, pues debe velarse el asegurado, pero necesita de un documento extendido por el centro hospitalario o clínica que sea, donde extiende una constancia diciendo que esa persona falleció el día, la hora en que falleció. Con ese documento, usted perfectamente se va al nivel central si tiene la cédula del causante fallecido y la comprobación de hecho sí la tiene, pero sí la cédula de identidad. Usted se presenta en las oficinas centrales del INS, ¿verdad? Y ahí
le van a indicar a usted dónde puede retirar el ataúd. En las delegaciones, cuando es fuera de Managua, pues tiene que presentarse a la oficina del INS más cercana a donde usted pueda estar viviendo. Entonces, ¿qué son los documentos que se debe de llevar? Uno, el documento extendido por el hospital o clínica público-privada, donde indica el nombre de la persona fallecida, el nombre, la fecha que falleció. Luego se hace acompañar con la cédula del causante fallecido y si tiene realmente la comprobación de pago de derechos, se acompaña. Si no la tiene, con esos dos documentos, más la cédula de la persona que la va a retirar el ataúd. Si es el caso del COVID, donde el familiar no compra el ataúd, porque ya sale del hospital directamente al cementerio, entonces esa es una cuestión muy atípica en la que usted debe presentarse, en este caso, si es la esposa, en esta circunstancia, si es la esposa, o si es soltero, la mamá o el papá, pero va en ese orden. Si él es casado, le correspondería a la esposa indicar de que pues, el causante falleció por el COVID, de que ella no lo enterró, sino que en el hospital hizo gestiones pertinentes, y entonces pues sí presenta ahí el certificado de defunción y usted el certificado de matrimonio, porque va a ser dos gestiones. La gestión del subsidio de funeral, que es aparte, y el trámite de la pensión de viudez en el caso que tuviera derecho, que lo voy a explicar más adelante. Ese es, ¿qué cantidad de dinero le van a dar a esa persona, al familiar, en el caso que no haya utilizado la caja, el servicio? Entonces, pues se le da un monto mínimo, un promedio y un máximo. ¿Cuál es el mínimo? La cuantía del subsidio no puede ser menor al 100% en la actividad económica donde estaba trabajando la persona. Artículo 85, literal E y 107 de la ley. Ese es el mínimo. Si ganaba más de ese salario mínimo, ganaba 20.000, ganaba 15.000 Córdoba, por ejemplo, le van a dar la mitad, 7.500. Si ganaba 30, le van a dar 15.000. Y hasta un máximo de $750 equivalente a lo que corresponda en monto. Entonces, tenemos un mínimo, tenemos promedio y tenemos un monto máximo. Ganaba 100.000, no le van a dar 50.000 porque 50.000 excede a los $750 y en esa circunstancia se reduce al monto de $750 o su equivalente en monto. Este subsidio es importante basado en el artículo 111, toma nota. Este no es como un subsidio de enfermedad común o de riesgos profesionales o de maternidad. Dice el artículo 111 que si usted no lo solicita un mes, pasaron 2 meses, pasaron 6 meses, pasaron 8 meses, pasaron 10 meses, no está prescrito según el artículo 111 de la Ley de Seguridad Social, porque la prescripción comienza a correr al momento que usted lo solicita. Él falleció ahorita en mayo, puede ser que usted vaya en mayo del próximo año. Entonces, a partir de mayo que usted lo solicita, presenta su certificado de defunción y los demás documentos. Entonces, a partir de ese momento, el INS le notifica a usted de que en qué fecha va a estar el cheque y a partir de ese momento comienza a correr la prescripción de 6 meses. Para que ustedes, cuando le digan que el subsidio de funeral prescribe a los 6 meses, porque está dentro del artículo 11 y allí hablan de los 3 tipos de subsidios. Los subsidios por enfermedad común, maternidad y riesgos profesionales, el subsidio de funeral y los servicios sociales que no se están implementando en Nicaragua. De tal manera de que ese es el caso del servicio o subsidio de funeral. O es uno, si usted opta al ataúd,
no puede optar al subsidio. Si ya lo enterró y entonces presenta indudablemente, si usted compró el ataúd, realmente eso es muy importante, el artículo 63, si se enterró en la familia dice el hermano, la mamá, la esposa, el hijo, si el hijo compró el ataúd para su papá o un hermano, entonces esa persona que fue a la funeraria, compró el ataúd, le van a dar una factura y con esa factura se presenta la persona que hizo el gasto y a esa persona le van a otorgar el subsidio de funeral según el artículo 63. Y si la empresa fue la que compró el ataúd, la empresa tiene ese derecho. Y la empresa, si tiene a bien, puede perfectamente transportar ese derecho al familiar que el empresario, la empresa considere que se le puede dar el derecho, hace un documento, una carta, apunta la factura original y le pone conforme original y se lo da al familiar que el empresario pueda determinar. Puede ser la esposa, puede ser la mamá del fallecido, puede ser a la abuelita del fallecido. La decisión que tome la empresa para renunciar a ese derecho sí se puede hacer siempre y cuando el empleador haga una carta indicando que cede el derecho y adjunta las facturas, ¿verdad?, debidamente constatada por un abogado de notario para que le diga que es conforme el original. En el caso del trabajador cesante, ya está desempleado. En este caso quiero que tomen nota de los dos supuestos que pueden haber. Si la persona realmente tenía cotizadas 150 semanas y menos de 250, expliquémoslo de otra manera. Si tiene de 1 a 149 semanas cotizadas durante su vida laboral y fallece, no habrá derecho al servicio ni subsidio de funeral. Cuando la persona cesante, desempleada, tiene acumulada de 1 a 149 semanas, entonces en esas circunstancias el subsidio de funeral no procede y se le niega. 2. Si tiene 150 semanas hasta 249, funciona de la siguiente manera. Supóngase que la persona perdió su empleo en mayo del año 2019. Fallece en mayo del 2020 o fallece en el 2021, en mayo del 2021 o en mayo del 2022, 3 años. Falleció en mayo del 2019, al 20, al 21, al 22. Si fallece en ese periodo y tenía acumuladas 150 semanas y menos de 250, accede al subsidio de funeral en las mismas condiciones que el trabajador activo. Y 2, si tiene 250 semanas, tomen nota, 250 semanas, y dejó de trabajar hace 3 años, 4 años, y entonces se fue en el año 2015, murió en el 2015, 2016, 17, 18, 19, 20, ha pasado 5 años, pero como él falleció ahorita en mayo del 2020 y tiene 250 semanas, en esas circunstancias decimos, el trabajador desempleado o cesante que tenga acumulada 250 semanas o más, artículo 44, tiene derecho al servicio de funeral, porque es en IBM, genera pensión para la viuda, genera derecho a la pensión de orfandad, genera derecho también a las pensiones de ascendencia. De tal manera que el trabajador cesante, cuando no se le otorga el derecho, cuando tiene menos de 150 semanas.
Si tiene 150 semanas y menos de 250, ya expliqué. Y si tiene 250 o más, con carácter vitalicio, subrayo. Si yo soy un empresario pequeño, mediano, lo que sea, aquí no importa el tamaño de la empresa. Se fue Manuel Ruiz de la empresa y le dice el empleador, recursos humanos, mira Manuel, fíjate que voy a tener 230 semanas. Te faltan 20 semanas. Yo te recomiendo que con la liquidación que se te va a pagar, te afilié al seguro facultativo, en el seguro de IVM, porque tal vez no tenés dinero, hay muchas dificultades, pero pagate esas 5 o 6 meses que te hacen falta para que completes las 250 semanas. Y con esas 250 semanas estás protegido totalmente de todo. Si quedas inválido, si falleces o llegas a 60 años, allá te van a dar una pensión de vejez reducida porque tener 250 semanas. Aquí la primera conclusión es que recursos humanos se preocupen cuando la persona deje de laborar para su empresa, al menos dígale, vaya a tramitar su cuenta individual, me la trae. Si tiene más de 250, no tiene ningún problema. Si tiene menos de 250, pues realmente ahí vale la pena de que al trabajador se le explique, ¿verdad?, los beneficios que tiene al cumplir 250 semanas. Eso se llama, lo que acabo de explicar, derechos inmediatos. Vamos con los derechos de mediano plazo, que están fundamentalmente en los artículos 42 al 54 del reglamento. Y también del 64 hasta el 72 de la muerte. Entonces, muerte, ustedes van a decir, voy a buscar desde el artículo 64 del reglamento. Los funerales están del 61 al 63. Ahora vamos con la muerte. Reglamento del 64 y 65 y 66 es para la viuda, mujer. 67, artículo 67, para el viudo hombre. 68, 69 para el huérfano. El 70 la cuantía de la pensión y el 72 para la mamá, para los abuelos, para las abuelas, para otros descendientes, otros dependientes. Allí vamos a explicar en el caso de fallecer los derechos que se llaman derechos derivados por la muerte del causante. Y siempre con el mismo formato voy a explicar cuando está activo y cuando está cesante. De tal manera de que aunque puede valer para los dos casos también este segundo aspecto. Entonces vamos a comenzar. Si la persona que falleció ya hizo uso del derecho del ataúd o del funeral, ahora viene el núcleo familiar. ¿Cuál es el núcleo familiar que accede a los derechos? Aquí la ley lo establece. No es la persona en vida que dice, yo quiero que mi beneficiario sea este y este. No, porque es un derecho público y eso se da cuando usted hace un seguro privado. Ahí usted designa a su beneficiario. En el caso del seguro social, pone a los primeros y así sucesivamente. Aquí la principal es la viuda. Esa es la que está en grado 1, la viuda. En el grado 2 están los huérfanos. En el grado 3 está el viudo hombre. Y en el grado 4 están los otros ascendientes y los otros dependientes. Estos son los que realmente pueden acceder a las pensiones derivadas por la muerte del causante fallecido. Requisitos para el que está activo como para el que está cesante. Si al momento de fallecer la persona tiene acumulada entre 150 semanas y 249 y fallece, pongamos la siguiente ilustración, tenía
200 semanas y dejó de laborar en mayo del 2019 o en el 2018. Mayo del 2018 deja de trabajar. Y decimos mayo del 2018 al 19, al 20, al 21 de mayo. Él, teniendo 260 semanas, falleció hoy. Entonces, si está activo y tiene 150 semanas cotizadas, entonces la viuda accede a la pensión de viudez y la viuda se divide en tres partes. Viuda menor de 45 años sin hijo. Viuda menor de 45 años sin hijos menores de edad. En esta circunstancia, la viuda recibe el 50% por un periodo de 2 años. Si la viuda tiene hijos, pues supóngase que tiene 30 años o 20 años la viuda, 20 años, y tiene un niño de 1 año, entonces al niño se le va a dar la pensión de orfandad hasta los que tiene 15. Entonces la viuda, la pensión de viudez se va a subordinar a la pensión de orfandad y a la viuda se le va a dar hasta que el niño cumpla 15 años. Ya no 2, sino será hasta que el niño cumpla. Si el niño tiene 1 año, para los 15 son 14 años. Entonces a la viuda se le va a dar 14 años igual que al huérfano. Cuando cumple 15 años, le dicen a la mamá si el niño está estudiando. Si la respuesta es positiva, se le prorroga al niño y a la viuda por 6 años más hasta que cumpla 21 años de edad. Ese es el primer punto. El segundo punto es que si la viuda al momento que falleció, cuando fallece, que se toma si es menor o mayor de 45 años. Si es mayor de 45 años de edad, se le concede con carácter vitalicia la pensión, no importa que esté trabajando, no importa que reciba pensión, recibe las 2 pensiones o las 3 pensiones, eso depende, de manera que la viuda la recibe con carácter vitalicio cuando a la fecha del causante ella es mayor de 45 años. Me explico, que es hoy 28 de mayo, hoy falleció, se ve la partida de función, la fecha de nacimiento de la viuda, y si es mayor de 45 años, se dice que es con carácter vitalicio. Tiene 44 años, 11 meses y 28, 29 días, es menor de 45 años y se le va a dar por 2 años. De tal manera que si es mayor, con carácter vitalicio. 3. Si la viuda es inválida de cualquier edad, se le concede la pensión con carácter vitalicio. En el caso de los huérfanos, que ya lo expliqué, se le da la pensión de orfandad equivalente al 25% desde un día de nacido hasta los 15 años sin ninguna condición estudiantil. Cuando cumple 15 años, se le prorroga con la condición que estudie satisfactoriamente cada año lectivo hasta el plazo de 21 años de edad. Si hay algún hijo inválido, al hijo se le da la pensión con carácter vitalicio. Tomen nota y subrayen. Esto es algo muy especial por un acuerdo del Consejo Directivo. Si fallece el causante, tenía 4 semanas, 10 semanas, 20 semanas, 80 semanas, y fallece por un acuerdo del Consejo Directivo, se le da pensión al huérfano, pero no se le da pensión a la viuda. Y ahí se explica que al huérfano, por tener esa condición, se le está dando la pensión, se le concede la pensión sin necesidad de tener las 150 semanas. Basta que tenga 1 semana para que el huérfano sí acceda a la pensión de orfandad. Pero nadie más va a acceder. La viuda no accede, ni los padres, ni nadie más va a acceder. Únicamente accede el huérfano por un
más o menos, llamémosle así, interpretación extensiva que se hizo del artículo 68, aunque es ilegal, porque el Consejo Directivo no tiene ninguna facultad de reformar el artículo 68. Pero bien, como beneficia, pues nadie va a entrar realmente a un recurso para que, sino que pues se está beneficiando a los huérfanos cuando el causante fallecido muere sin haber cumplido el requisito. 3. Pensión para el viudo hombre. Explico cuándo tiene derecho el viudo y cuándo no tiene derecho el viudo, haciendo la aclaración que el artículo 67 del reglamento riñe con el artículo 27 de la Constitución, que establece que todos somos iguales ante la ley, que no hay diferencia por edad, por sexo. También riñe con la ley 870, Código de Familia, en la que establece el artículo 81 y 93 del Código de la Familia, que en materia de seguridad social el hombre y la mujer está en pie de igualdad. Este artículo del Código de la Familia, el Seguro Social no lo está acatando. Por lo tanto, voy a explicar lo que está acatando. Lo que no está acatando, pues tendría que irse a un recurso que no voy a explicarlo ahora. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el INS basado en el artículo 67? Si al momento de fallecer la compañera de vida o la esposa, voy a explicar cuándo se le da y cuándo no se le da. Cuándo se le da, fallece la esposa o conviviente o compañera de vida. Entonces se le pregunta al viudo, ¿son mayor de 60 años? Sí, soy mayor de 60 años. Entonces, ¿recibir pensión de vejez del INS? No recibo pensión de vejez del INS. Te voy a conceder la pensión de viudez porque sos mayor de 60 años y no tenés derecho a una pensión de vejez en el INS. 2. Le preguntan al viudo, ¿qué edad tenés? Tengo 50 años. ¿Sos inválido? Sí, soy inválido y recibo una pensión de invalidez de parte del INS. O no la recibo, pero si la recibo, el INS tiene documentación que ese asegurado es inválido y que ellos le están dando una pensión de invalidez. Y le dice el INS, también te voy a dar la pensión de viudez para que tengas las dos pensiones, artículo 110 también de la ley. Entonces te dice, te voy a dar las dos, la pensión de invalidez, que es derecho propio, más la pensión de viudez, porque sos inválido. Soy inválido, pero no recibo pensión de invalidez por parte del INS. Muy bien, tráeme las epicrisis, yo te voy a mandar a la comisión para que la comisión determine si sos inválido efectivamente. Si la comisión determina que el viudo tiene invalidez, entonces el Seguro Social le concede la pensión al viudo. ¿Cuándo no le concede la pensión al viudo? Cuando el viudo es menor de 60 años de edad y no es inválido. Si es menor de 60 años de edad, le dicen, yo no te doy la pensión porque no sos inválido y por lo tanto no te doy. Si es mayor de 60 años de edad y recibe la pensión de vejez, no se le concede la pensión de viudez. Nótese la diferencia entre la mujer. La mujer tiene la pensión de vejez, fallece el causante, le dan la pensión de viudez y la mujer puede recibir las dos pensiones. La pensión de vejez de ella más la pensión de viudez de su esposo o compañero fallecido. Esas son realmente las pensiones que se derivan de la muerte. Tomen nota. En el caso del huérfano inválido, la pensión de orfandad es con carácter vitalicio, pero subrayo,
En este caso, no solamente le van a dar la pensión al hijo inválido, sino que le van a dar atención médica de por vida. Esto es muy importante que ustedes lo consideren, porque hay casos de hijos que tienen síndrome de Down o algún otro síndrome. Entonces, en esas circunstancias, este hijo va a recibir la pensión de orfandad con carácter vitalicio y también va a recibir atención médica. Me preguntaron al entrar por aquí que qué pasaba cuando muere el papá y la mamá con el huérfano. Bueno, ahí un poquito complicadito, pero está en el artículo 68 y parte del 69, pero realmente aquí es importante. Pues si ganan iguales 10.000 o 10.000 cortos, el papá fallecido ganaba 10 y la mamá ganaba también 15.000, entonces se le da la pensión independiente por parte del papá. Se le da la pensión del 25% y se le incrementa en el 50%. Y a la mamá, por parte de la mamá, se le da el 25% y se le incrementa en otros 50%. De manera pues que hay casos en que a veces se le puede dar solamente o por la mamá o el papá cuando hay diferencia sustancial entre el salario de la mujer fallecida y el hombre fallecido. Supóngase que la mujer ganaba 50.000 y él ganaba apenas 10.000 pesos. Entonces dice la ley, olvídate del papá, dale mejor el 50% a cada huérfano sobre la base de 50.000 y no tomes en consideración el salario del papá porque esto no lo beneficia al asegurado. Eso está explicado en el artículo 68 del reglamento. Nos vamos entonces ahora al caso de las personas trabajadoras cesantes o desempleadas. Casi tiene la misma explicación realmente que di para el caso de los subsidios. De tal manera de que el trabajador cesante que fallece y tiene 150 semanas y menos de 250 y entonces muere hoy, entonces conserva el derecho 3 años posteriores a la cesantía, 3 años. Ustedes deben de ser calendario. Se fue en mayo del 2018, y si usted en mayo del 2018 quedó cesante, al 19, al 20, al 21. Si él fallece en el 2018, el 2019 o en el 2020, él acceden las familiares a las pensiones respectivas en la forma que yo expliqué. Y si tiene más de 250 semanas, el trabajador cesante, de aquí la importancia del recurso humano. Antes que vaya a dar cesantía, siempre es bueno solicitar que el trabajador solicite sus semanas cotizadas para confirmar si tiene más de 250 semanas. Y es más, si queremos realmente, si tiene más de 700 semanas y menos de 750, pues vale la pena también explicarle al trabajador, ve, tenés derecho a todo, pero te faltan 40 semanas, te faltan 50 semanas, un año. Yo te recomiendo que te afilies al seguro facultativo para que complete las 750 semanas. Y con 750 semanas tenés garantizada una pensión de vejez ordinaria. Porque si falleces o quedas inválido antes de los 60 años de edad, te van a dar una pensión menor. Entonces, es preferible entonces completar las 750 semanas anteriores para que de esa manera goce de todos los derechos. Voy terminando para explicarle el artículo 113 y 93 de la ley. En el caso de tramitar la pensión de viudez, orfandad y ascendencia, el derecho es imprescriptible. Aquí no es como en el derecho del trabajo que prescriben los derechos. Aquí, en materia de seguridad social,
todos los derechos son imprescriptibles, no prescribe. Lo único que se le aplica es el 113 de la ley, el 93 del reglamento y en algunas circunstancias puede el 60 para otras circunstancias. El 113 dice textualmente de que el derecho es imprescriptible, igual que el artículo 93 dice, pero el 103 de la ley, el derecho es imprescriptible, viuda, pero tu esposo falleció en el 2018 y venís a tramitar la pensión ahora en mayo del 2020. Yo no te voy a reconocer todos los años para atrás, sino te voy a reconocer un año para atrás. Como estás viniendo en mayo del 2020, la pensión te la voy a pagar a partir de mayo del 2019. Fallece ahorita en el mayo del 2020. Si llega allá en abril del 2021, le van a pagar a partir de mayo del 2020 porque no ha pasado los 12 meses. Si ya llega en junio o julio del 2021, le van a pagar un año para atrás y ahí ya pierde 1 o 2 meses. De tal manera que las pensiones derivadas por la muerte del causante, del trabajador activo o cesante, son imprescriptibles con la salvedad de que puede retrotraerse hasta un año. Más de un año, ahí se van perdiendo los derechos. Hasta aquí, pues quería efectivamente explicar y pues yo esperaría, digamos, responderle cualquier pregunta, cualquier inquietud referida a los subsidios cuando está activo, al subsidio cuando está cesante. Recordemos que estamos viviendo una situación muy atípica, de que esta atipicidad realmente ya no están dando de subsidio, ya ustedes conocen todas esas cosas, de manera de que aquí estamos frente a algo muy especial, pero en especial fundamentalmente para el caso de los subsidios, no para el caso de las pensiones. Ahora, para terminar, estando cerrando, el asunto está en la que yo sí siento gran preocupación que quisiera transmitírselas a ustedes. Sigo pensando de que por el COVID la persona es infectada o contagiada por el COVID, si es un enfermero, una enfermera, un médico, una persona que está en un museo, que está en los bancos, un cajero, quien está atendiendo al público. Por esa atención al público, él adquiere el COVID, debería de aplicarse el artículo 64 y 65 de la ley. Eso lo explicamos hace meses. Ya la OIT dice que sí. Entonces el artículo 65 nuestro de la ley pues nos ayuda, y el artículo 111, porque no es lo mismo que fallezca por COVID-19. Hay un diagnóstico, hay todo y entonces es COVID. Ok. Y dice, esta es una enfermedad profesional. Entonces, no es lo mismo que fallezca como COVID, como enfermedad profesional, que fallezca por COVID por enfermedad común. Si es COVID por enfermedad profesional, le aplican el artículo 81, numeral 1, donde la enfermedad profesional se adquirió de manera rápida, falleció de manera rápida, por lo tanto no se requiere de la doctrina clásica, que la enfermedad es una cuestión gradual y progresiva. Aquí no funciona así. Aquí es como un accidente. En Argentina le llaman enfermedades accidentales, pero indudablemente que es una enfermedad profesional que felizmente en 1982 la OIT realmente nos recomendó que pusiéramos 3 tipos de enfermedades profesionales. Aquellas que se adquieren de manera inmediata, aquellas que se queden a 2 años y aquellas que se queden a 5 años. Eso está explicado muy bien
en el artículo 81 del Reglamento General de la Ley de Seguridad Social, y les recomiendo de que se lean el artículo 63, 64 y 65 de la ley, el artículo 111, 110 del Código del Trabajo, 111 del Código del Trabajo, y indudablemente que el artículo 81 también del Reglamento General de la Ley de Seguridad Social, para proteger a la persona trabajadora que falleció por causa pues del COVID-19, para proteger a su familia, para que su huérfano y que su viuda reciban una mejor cuantía de pensión, porque es en ese momento que más se necesita el apoyo realmente de la seguridad social. La cuantía de la pensión por enfermedad profesional será como el triple con relación a la que es por muerte común. Muchas gracias, que Dios los bendiga, y estaremos esperando con todo gusto cualquier pregunta y cualquier duda. Estamos para servir. Muchas gracias. A ver, con todo gusto, estoy para responder. Hola, doctor Ruiz. Usted sabe que estamos divididos en paredes, ¿verdad? Pero de largo ahí comunicándonos. Fíjese que tenemos cierta cantidad de preguntas, algunas estaban más o menos, coincidían unas con otras y las hemos unificado, ¿verdad? Para que economizar el tiempo, más que usted siempre, aunque nos apoya muy cordial y amablemente, tiene otros compromisos. Entonces tenemos que respetar también su tiempo. Vamos acá a comenzar. Tenemos una consulta que dice, en el caso de subsidio de gastos funerarios, ¿qué pasa si no es casado el fallecido? ¿Puede la pareja tramitarlo? Ellos tienen 24 años de convivir, me imagino, porque no pone, solo dice 24 de convivir, además de tener hijos menores. Sí, no hay aquí no es requisito que estén casados, ahí no hay ningún problema. Es decir, el derecho de subsidio funeral no requiere de que sean casados. Para el asunto para el caso de la pensión de viudez, hay o es casado o unión de hecho estable, ahora es con 2 años. Los 5 años antes era basado en el artículo 1 literal en el reglamento, ahora es con el 91 del Código de la Familia, la ley 870. Por lo tanto, no hay ningún problema que no sean casados. Gracias, doctor. Otra pregunta, dice, un familiar falleció por COVID-19, era asegurado, vivía en unión de hecho desde hace 20 años, tenía ante el INSS como beneficiaria a su señora. Quiero saber qué derechos en general tiene ella. No importa que no hayan estado casados, ella trabaja. Quiero saber si tiene derecho a subsidio de la pensión por viudez. Efectivamente, basado en el artículo 64 para la pensión de viudez, ella tiene derecho a la pensión de viudez en las mismas condiciones que la esposa, basado en el artículo 72 de la Constitución Política, y eso no ha habido problema desde el año 1957 hasta el día de hoy, no hay ningún problema. De tal manera que también genera el derecho al subsidio de funeral sin mayor problema. Si tuviera problema, pues ella ya sabe este canal y estaríamos en la mejor disposición de contribuir para que ella goce, aunque esté trabajando, aunque ella ganara más que él. Eso no hay ningún impedimento, porque realmente la unión de hecho estable tiene el mismo valor basado en el artículo 72, y no es porque sea compañera que le van a dar menos y si es esposa le van a dar más. Con la misma regla se aplica para la esposa y para la compañera de vida. Claro, doctor, y aquí es importante que la gente tenga claro que tenemos el Código de la Familia, ¿verdad? Y en el Código de la Familia hay un capítulo referido a la unión de hecho estable, que no es más que hacer formalizarla, porque viene a ser como un cuasi matrimonio en cierta forma, y registrarla ante el registro civil de la persona, porque inclusive el Código de Familia mantiene derechos para esta conviviente, ¿verdad?, en unión de hecho,
siempre y cuando en temas de seguridad social esté debidamente certificada la unión de hecho estable como tal. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Dice aquí, si el trabajador tiene más de 250 semanas, pero no tiene 250 semanas, no entiendo, en este caso sería el pago de pensión reducida, en donde se aplica para pensión por orfandad y no de viudez. Si el trabajador tiene más de 250 semanas, pero no tiene las 750, ¿verdad? Es que la redacción a veces está un poco trastornada cuando la gente escribe. Ok. Muy bien. Estimada, esta pregunta es muy importante y es bueno que tomen nota de los siguientes artículos. El artículo 44 del reglamento fue reformado por el decreto 28/2013 de julio de 2013 y establece que con 250 semanas para la pensión de invalidez no se requieren 750 semanas. Son 150 semanas, digamos, en los últimos 6 años. En el caso que no las tenga, dice que haya acumulado 250 semanas durante su vida laboral. Si esta persona tiene 250 semanas, no importa si hace 4 o 5 años, quedó inválido hoy, tiene derecho a la pensión de invalidez por el artículo 44. Falleció, la viuda tiene derecho por el artículo 64 que dice que la viuda tiene derecho al 50% de lo que recibía o le hubiera correspondido percibir al causante fallecido si hubiese cumplido el requisito para la pensión de invalidez total. Y él cumplía ese requisito porque tenía 250. Falleció teniendo 250. Los huérfanos tienen derecho a la pensión de orfandad. Su ascendiente, su papá o su mamá mayor de 60 años o inválido, artículo 72 del reglamento, accede a la pensión de ascendencia porque el causante fallecido, el hijo, cumplía 250. No se murió, no quedó inválido y llegó a los 60 años de edad, le aplican el artículo 56, que es la pensión de vejez reducida, y le van a dar 1.912 córdobas mensual, que dice el que tenga 250 hasta 300 le van a dar 1.912. Por lo tanto, al cumplir las 250, te garantiza en un 100% que usted goza de todos los derechos de pensión de IVM, invalidez, vejez y muerte. Gracias, doctor. Aquí hay otra pregunta. Dice, si un trabajador está tramitando su jubilación, ¿sigue estando cubierto? ¿Y si ya se jubiló? Ok. Si está tramitando la pensión, vamos a partir, trabajó hasta el último de mayo. Entonces, él comienza a tramitar su pensión a partir del 1 de junio. El trámite va a durar mes y medio, pero pongámosle 2 meses, mes y medio de lo que. Entonces, él en junio recibe su atención médica por la conservación de derechos de las semanas cotizadas en mayo y en abril del 2020. Le dan atención médica en el mes de junio. En el mes de julio sigue recibiendo su atención médica por las semanas cotizadas en mayo y en abril del 2020. Cuando ya le dan en agosto su resolución de pensión, realmente ahora va a pasar a gozar de la atención médica en la condición ya de pensionado de vejez por el decreto 237 de enero de 1980 y por la ley 160, artículo 3 de la ley 160, que establece que los jubilados gozan de la atención médica sin que se les deduzca cuota de su respectiva pensión. De tal manera que él está protegido mientras está tramitando su pensión, está protegido por el artículo 93 de la Ley de Seguridad Social y no tiene ningún problema en su atención médica durante tramita la pensión, porque como le digo, en las semanas cotizadas de mayo y abril les permiten pues gozar de la atención médica de junio, julio y agosto. Muchas gracias. Gracias, doctor. Aquí hay una petición
Dice, doctor, ¿nos podría facilitar ese acuerdo del Consejo Directivo del INS donde indica la pensión por orfandad cuando el causante tiene menos de 150 semanas cotizadas? Con el mayor gusto, yo puedo perfectamente mandárselo por esta vía. Yo no, pero sí lo puedo traer aquí para que aquí se encarguen de distribuirlo con el mayor gusto, porque lo que se trata es que la viuda, los huérfanos, los ancianos, los trabajadores conozcan sus derechos. Por eso yo realmente tengo la esperanza que la seguridad social post-COVID-19 es que la persona trabajadora haga uso de sus derechos, que por favor le pongan atención los empleadores como responsabilidad social empresarial, es capacitar a los sindicatos, si los hay, a los trabajadores, pero capacitarlos de verdad para que realmente esas 50, las 40 leyes que hay, esos 10 decretos que existen, realmente ahí están todos sus derechos. Si soy vigilante, si soy ando pescando en el Atlántico, hay la ley 331, la ley 726 para los docentes. Realmente sí es importante que la persona trabajadora, así como conoce bastante el Código del Trabajo, que es importante, no digo que no, pero esto es cuando yo ya me morí. ¿Qué derecho le van a dar a mi esposa? La seguridad social es cuando yo me voy de este país por cualquier motivo y realmente fallezco en Estados Unidos por el COVID-19. Aquí mi familiar va a ir a tramitar el subsidio funeral. Aquí el familiar va a ir a tramitar la pensión de viudez. Realmente los derechos de seguridad social se extienden en cualquier parte del mundo siempre que yo aquí haya cumplido mis famosas 250 semanas o más. De manera pues de que esa es la idea, ¿verdad? De que la seguridad social es de suma importancia, que le den atención a los empleadores. Su prioridad debe ser capacitar por tema. Ese es el fundamental. No busquemos seminarios de invalidez, no, solo invalidez, solo vejez, solo muerte, solo riesgo profesional, solo subsidio, solo atención médica. Ya vamos a olvidarnos de dar seminarios con 4 o 5 temas, porque yo llego a la conclusión que eso ya en este momento se debe de cambiar para que la persona vaya conociendo sus derechos. Y en esto pues vamos a enfatizar con mi estimado amigo Roger que los seminarios sean por temas nada más. Si vamos a ver invalidez, solamente invalidez. Todo lo que es invalidez todo un día. No es 1 hora ni 2 horas, no, es todo un día y la persona sale debidamente capacitada, recursos humanos sale bien capacitado, con todas las leyes, con todo el marco jurídico, y de esta manera sí vamos a estar satisfechos que ya la persona trabajadora activa o cesante conoce sus derechos, con COVID o sin COVID. Aquí lo que nos interesa es que conozcan sus derechos. Gracias, doctor. Tiene razón, porque así, en la medida de que hacemos algo puntual, la gente va especializándose un poco más, ¿verdad? Aquí hay una pregunta, dice, tengo el caso de un trabajador fallecido soltero, pero su madre dependía de él. Ella tiene una enfermedad crónica. Al presentarse al INS para realizar el trámite, le indicaron que no aplicaba por no tener la edad de 60 años. Tiene 56. Sí. El artículo 72 del reglamento, 72 del reglamento dice 2 cosas. Los ascendientes, la mamá de 60 años o inválida de cualquier edad. Yo necesitaría ver si efectivamente hay epicrisis médica que indiquen cuál es el estado de la salud. Puede tener 20, puede tener 30, puede tener 40, puede tener 50 años, pero yo necesito realmente que hayan documentos médicos. Y si efectivamente la persona tiene documentos médicos que científicamente se puede ver de que ella es una persona inválida, no se requiere 60 años de edad. Les quiero decir
de que en Masaya hubo algo parecido con una persona y efectivamente ellos rectificaron de que estaban equivocados porque decía 60 años y que esté inválido. No, 60 años sin ser inválido. Pero si sos inválido, puede ser que tenga 40 o 30 años, pero siempre tiene, como el caso de pues, la viuda. La viuda, si no es mayor, es menor de 45 años y es inválida, se le da vitalicio. Pero tiene que ir a la comisión de invalidez para que determinen que esa viuda que tiene 30 años es inválida y le van a dar vitalicio. Así la madre, si no tiene los 60 años, hay documentos médicos que ella pues es una paciente crónica o dispensarizada, etcétera, que tiene una evolución de la enfermedad y efectivamente sí accede a la pensión de ascendencia basada en el artículo 72 del Reglamento General de la Ley del Seguro Social. Gracias, doctor. Aquí tenemos una pregunta referida al seguro facultativo. Dice, en el caso que la persona cotice a través de la modalidad de seguro facultativo, si ésta fallece, ¿el beneficio de pensión de orfandad aplica de igual manera que si estuviera cotizando desde lo laboral? El seguro facultativo está en los artículos 24 al 41 del reglamento. Ahí está todo lo que voy a explicar. El seguro facultativo tiene el mismo valor que el régimen obligatorio. No hay ningún cambio. Todo es igual. Mi pensión de invalidez, mi pensión de vejez, la pensión de viudez, todo porque las semanas cotizadas en el facultativo son iguales que las del régimen obligatorio y viceversa. Por lo tanto, si estando en el seguro facultativo, cotizando, falleció, tiene derecho al subsidio de funeral, porque es un trabajador que está pagando su seguro facultativo en IBM o en el integral. Y si tiene las 150 o las 250, para la viuda su pensión. Y si tenía 4 o 5 semanas cotizadas, el decreto famoso del acuerdo del Consejo Directivo, que ustedes lo van a tener, allí perfectamente se establece de que en este caso que está en el facultativo y tenía 10 semanas, 20 semanas, pues los huérfanos accederían a la pensión de orfandad, pero no la viuda, ni la mamá. Gracias. Gracias. Aquí hay otra consulta, dice, ¿la empresa puede tramitar el historial de cotizaciones ante el Seguro Social de un trabajador fallecido? Fíjense que eso no está en la ley. El artículo 23 dice que el INS lleva una cuenta individual por cada asegurado. Ahí sería que Recursos Humanos, que al menos si ya falleció, Recursos Humanos se va con los documentos, habla y entonces al menos le dice, mire, yo soy de Recursos Humanos, queremos contribuir con los familiares, quiero saber si me pueden dar la cuenta individual. No, no se la podemos dar. Entonces necesito que, si es posible, que me den las semanas cotizadas. En el caso que se la niegue, la viuda perfectamente puede ir a tramitar su pensión de viudez y también ahí puede pedir la viuda las semanas cotizadas. Y ya con esa información podemos conocer muchas cosas, podemos calcular varias cosas, de manera pues de que en la ley ni en el reglamento está esa facultad para la empresa, pero no está de más. Esa pregunta me gusta mucho y me entusiasma, de que recursos que la empresa, yo deseara que hubiera esa facilidad, que debería de haberla. Si yo soy un empresario, para facilitarle a mi trabajador, yo puedo decirle con una carta dirigida a la Carmen Mora, diciéndole, doctora Carmen Mora, yo soy la impresora, necesito que me den las cuentas individuales de tales trabajadores que están activos. Ellos lo van a ver en el sistema y entonces estamos ahorrando tiempo para el trabajador. No sería malo que hiciera una carta, no le digo que le van a decir que sí, pero vale la pena para que nos sirva de experiencia, ¿verdad? Y nos pueda servir de un referente, pero vale la pena. Pues entonces, sí puede Recursos Humanos solicitarla a manera de favor, no exigir, sino que el nombre completo, una fotocopia de la cédula del asegurado, para que le puedan dar esa información y realmente no se estaría violentando nada de sigilo de información del asegurado porque es trabajador de la empresa. Aquí tenemos unas cuantitas preguntas, doctor, álgidas relacionadas con
exposición por COVID, ¿verdad? Dice una de ellas, en caso que fallezca por COVID, por exposición en su trabajo, pero en epicrisis no dice la causa que es COVID, sino neumonía típica o cualquier otra, ¿cómo se trata? ¿Qué artículos nos cubre? Esa pregunta por ahora yo no puedo responderla más que decir lo siguiente, y la doctora en esto me ha ayudado muchísimo. En Argentina, en México, en Costa Rica la Caja Costarricense no da, digamos, por enfermedad profesional, sino que lo da el Instituto Nacional de Seguro. Pero ahí se reunieron y se dijo, toda persona que fallezca por asuntos de neumonía típica va a ser COVID hasta que no se demuestre lo contrario. Tendríamos que dejar pasar esta peste, este momento difícil que estamos viviendo, para analizar más detenido. Si hay sospechas razonables, recuerden que el IN tiene un documento que se llama sospecha por enfermedad profesional. Recordemos el artículo de la ley 456, artículo 3. Recordemos el artículo, se me escapa el artículo del reglamento de la ley 618, me parece que es 108, pero tengo duda, donde habla de que quién es el órgano competente. Aquí hay 3 órganos competentes para determinar qué es enfermedad profesional. 3. Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud, la empresa médica previsional del INCE, le dan prestan servicio. Eso está fundamentado en la ley 456 y en el reglamento de la ley 618. Como algo, pues, como Nicaragua es especial, pues tenemos no solamente uno, sino que tenemos 3 órganos competentes para determinar qué cosa es enfermedad. Pero yo sí le aconsejo, si hay fundamentos razonables de que la persona fallecida, le pueden dar que dice que puede ser que sea, aquí dice, le puede ser que sea, a ver, aquí dice que sea faringitis, laringitis, bronquitis, neumonía, cualquier proceso respiratorio, pues podría, como le digo, dependiendo la empresa a qué se dedica, la ocupación del trabajador, vincularlo con el artículo 111 del Código del Trabajo, vincularlo con el artículo 64 de la ley, para ver si legalmente realmente da lugar a que sea una enfermedad profesional. En este momento no creo que se vaya a resolver esta situación, sino tramitar la pensión, que le den la resolución, posiblemente van a calcularle como muerte común, y después ya pues tendríamos la ley 290, tendríamos que hacer los 3 recursos y después irnos, en este caso, irnos a la segunda etapa, porque es fundamental realmente proteger a la viuda y proteger al huérfano, es medular en esta situación. Y como insisto, discúlpeme que insista, es preferible, pues, decir, yo tengo fundamento, es razonable, voy a pedir al INCE que haga una investigación para determinar. Ya miraremos los resultados, pero como le digo, es una pregunta clave, y solo mi auxilio fue de México, donde estableció que toda muerte que sea causada por asuntos respiratorios, hasta que no se demuestre lo contrario, es COVID-19. Así es, doctor. Y eso también tiene que ver con el tema de lo que hacen preguntas acá relacionadas sobre la falta de entrega o de respuesta de las empresas médicas en atención a la emisión de los reposos o de los subsidios, ¿verdad? Porque como usted mismo lo refirió, al no tener esto ya especificado, nos crea un enredo, porque al final del día el empleador tiene que buscar cómo resolver esta ausencia que estaría en cierta forma injustificada, porque no tenemos famoso reposo domiciliar o reposo por cuarentena o la hoja de subsidio como tal. Correcto. Exactamente. Entonces, para cerrar, tenemos una última pregunta, porque ya hemos abusado bastante de su tiempo.
que dice así: en caso de un accidente laboral, si el trabajador no nos quiere informar porque no quiere presentarse al hospital de riesgo por temor a contagiarse del COVID, ¿qué podemos hacer como empresa para cuidar a nuestro personal y cumplir las leyes ya estipuladas? Repítame la pregunta, por favor. En caso de accidente laboral, si el trabajador no nos quiere informar porque no quiere presentarse al hospital de riesgo por temor a contagiarse del COVID, ¿qué podemos hacer como empresa para cuidar a nuestro personal y cumplir con las leyes estipuladas? Muy bien. Primero, si el trabajador sufrió un accidente del trabajo, recuerde usted, el empleador, recuerde el artículo 81. Usted va a reportar la NAT. Artículo 81, tiene 48 horas para reportar el accidente de trabajo. El empleador le dice a usted. Si el empleador no le dice a usted y usted está enterado por comentario, usted llama al trabajador y le dice: si no informas tu accidente de trabajo, te estás haciendo daño de presente, de mediano y de largo plazo. Informame qué fue lo que ocurrió. Puede ser que no vaya a la empresa, al hospital, sufre el accidente de trabajo porque tendría que ir a una unidad de salud acreditada y puede ser de que él tenga temor y tiene razón. Entonces, reporte el accidente normal y puede ser de que él vaya a una empresa privada o no vaya porque puede ser que el accidente no sea grave. Luego el IN lo va a llamar para la declaración del accidente a él y es en una oficina. Entonces allí va a ir él. No es necesario, ellos se llaman accidente blanco también, porque el accidente blanco, el rojo y el negro. En este caso un accidente blanco que podría ser de que el accidente no causó mayor consecuencia ahorita. Pero el trabajador sí está obligado. Si no reporta, entonces el empleador está liberado de toda responsabilidad y las consecuencias que va a tener el trabajador son negativas para él y su grupo familiar. Que reporten el accidente, si no quiere ir a la empresa médica, que no vaya. Nadie lo puede llevar obligado, pero el accidente ocurrió. Entonces, ¿por qué no fuiste? Porque tenía temor razonable de contagiarme. Por lo tanto, me fui a un médico privado. Está bien. El IN va a llamarlo para hacerle la declaración, que es la declaración de accidente de trabajo, DAT que le llaman, y entonces allí van a pedir un testimonio y ese testimonio lo contrastan con la notificación del accidente de trabajo, firma y se acabó, de tal manera pues que no veo por qué se está, digamos, como justificando de que no lo informa porque no quiere ir. No puede ir obligadamente a un hospital porque efectivamente yo sería uno. Pues yo me accidenté, me hice un raspón, me doblé el pie, ando con dolor, pero prefiero el dolor a no irme a infectar. Pero sí, yo informo que me accidente día tal, a hora tal. Si tengo testigo, pongo testigo. Pero lo peor que puedo hacer es no informar el accidente porque solo perjuicio me lleva. Claro. Usted cumpla con el artículo 81. Si el trabajador le dice que no, usted deja razonado en su expediente de que nunca le informó y por lo tanto usted no está obligado, porque si usted lo informa sin la información del trabajador, a usted le aplican el artículo 104 del reglamento y de entrada le van a poner 20.000 córdobas de multa. Por lo tanto, dice usted, yo no estoy obligado a lo imposible. Si el trabajador no me informa, yo no puedo reportar el accidente de trabajo, no puedo. De manera que el 202 del Código del Trabajo también dice lo mismo. De manera pues de que no se preocupe, pero sí persuada, disuada, convenza al trabajador sobre el beneficio de que si hubo el accidente se debe reportar para futuras consecuencias de ese accidente de trabajo. Sí, doctora, aquí es importante ver que, como lo hemos dicho en otros escenarios, sobre todo los laborales que hemos desarrollado, en épocas de crisis las normas, no solo laborales, la de seguridad social tienden a flexibilizarse y las instituciones a crear mecanismos de facilitación. Estaba recordando, por ejemplo, que en la región, sobre todo en El Salvador,
se han creado a nivel de la Seguridad Social y del Ministerio del Trabajo muchas plataformas electrónicas para que el empleador envíe allí toda la información, la institución la valida y le devuelve el respondido de la misma forma, ¿verdad? Entonces ni los trabajadores ni el empleador están haciendo uso de ir directa físicamente a esas instancias, pero están resolviéndolo. Entonces, esto es importante porque nos permite cumplir, como decía, con lo estipulado en la ley y garantizar la inmediatez de la situación del trabajador ante una coyuntura puntual que tenga. Entonces, doctor, yo no sé si quiere unos minutitos para despedirse de acá. Tenemos un total de 180 personas conectadas, ¿verdad? Usted siempre tiene un público meta grande que lo quiere, lo aprecia y lo estima mucho, ¿verdad? Y yo estoy dentro de ese grupo grande que siempre está aquí, una gran audiencia, porque es una subaudiencia. Así que yo les agradezco a usted en nombre del Centro de Formación, como siempre, y del CADIN, que está aquí siempre apoyándonos, arriesgándose un poco, aquí tomando todas las medidas, pidiéndole por favor, lo dejamos solitos en una sala, procurando pues su bienestar y su confort y sobre todo la prevención. Entonces, yo le cedo el espacio para que usted pueda despedirse de la gente que está aquí conectada. Bueno, muchas gracias. Cuidémonos mucho. Esta semana que está pasando ha sido muy dolorosa para el país. Se nos han ido muchas personas conocidas. Colega mío de la UCA, el profesor Villanueva, partió. Pues en Mazatepe, un compañero mío de estudio partió también. Hay familiares ahí que están un poquito complicados. Entonces esta semana ha sido muy dura. Y la semana que viene también, según los expertos, va a ser un poquito más complicada y debemos de cuidarnos. No nos olvidemos de pedirle al Señor que nos proteja, que Él sea nuestra roca, nuestro escudo protector, pero también nosotros cuidémonos, ¿verdad? Yo les deseo a ustedes que en esta crisis reinventemos para que esa empresa no se cierre, busquemos respuestas nuevas, porque los problemas de ayer ya no se resuelven con situaciones normales, sino que ahora hay problemas nuevos, que tenemos que ser creativos y pues darle el consejo último. Los derechos de seguridad social son muy importantes en todas las ocasiones de dificultad. Solo el Señor Jesucristo nos ayuda cuando estamos inválidos, cuando tenemos cáncer, cuando estamos en agonía, cuando estamos desempleados. Realmente la seguridad social, yo estoy pensando en los periodistas. Los periodistas que fallecen, ahí estoy escuchando a dos, a uno, a Álvaro y a Maximiliano Chamorro, no tienen seguro social. Realmente se hace necesario ya no tener el 20% de cobertura, sino tener un 80% de cobertura en el menor tiempo posible para que todos los nicaragüenses tengamos realmente el derecho a la seguridad social. De manera, pues, estimadas empleadores, estimados los que nos están escuchando, no pierdan que en dificultades tenemos que capacitarnos en el derecho de la seguridad social porque siempre la estamos necesitando. Nos vamos del país, necesitamos saber qué derecho me llevo yo a ese nuevo país donde vivo. De manera, pues, que en eso el CADIN también debe de reinventarse. Las capacitaciones, como les digo, y ustedes también ayúdenos, tienen que ser con una nueva metodología, por temas, exclusivamente por temas, estimado empleador. Ya no pida usted que se le dé los 5 subsidios, que se le hable de invalidez, que se le hable de la muerte en un solo seminario. Ya efectivamente hoy me ha demostrado esta crisis que se hace necesario ya como ver temas particulares en la que la persona cuando venga salga efectivamente debidamente capacitado y que su inversión efectivamente está siendo bien utilizada.
Y el mensaje es eso, cuidémonos mucho la semana que viene, esta semana, protejamos a nuestra familia, no vayamos a la calle si no es necesario, cuidémonos y pongámonos en las manos del Señor. Que el Señor los bendiga grandemente. Amén, Adiós. doctor. Cuídense todos, cuídense a los suyos, cuiden a los trabajadores. Y bueno, aquí nos tienen siempre a la orden. Que Dios nos acompañe. Hasta pronto.